Hey, hola amigos, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarme a leer la Biblia. Para mí es un gusto y un honor compartir contigo un tesoro y compartir fe y esperanza. Y ahorita lo estamos haciendo leyendo el libro de Juan, del apóstol San Juan. Vamos en capítulo 12. Yo te lo pongo abajo para que tú le puedas dar clic y lo puedas abrir. Dice así, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro era el que resucitó. En el capítulo anterior que Jesús le dijo, Lázaro, levántate. Y Lázaro salió así todo vendadito. Bueno, ese es. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, perdón. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es decir, ¿por qué no se vendió? ¿Verdad? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, ah, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y más a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea, dijeron, aquí vamos a borrar todo, 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 todo. Bueno, esa era la idea, porque acordamos que en la ocasión anterior ellos estaban disgustados porque tenían un doble temor. Uno era que la gente creyera en Jesús y ellos ser desplazados, o tener que aceptar lo que Jesús estaba estableciendo, o tener conflictos con los líderes romanos en el caso de que pensaran ellos que era una sublevación. Gran multitud de judíos supieron que estaba él ahí y vinieron no solamente por causa de él, sino también para ver a Lázaro, que había resucitado a los martirios. Y eso, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, era la preocupación que ellos tenían. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito a el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es decir, ellos lo están reconociendo como la profecía que había ya. Y dice, y halló Jesús un asnillo, verso 14, y montó sobre él, como está escrito, no temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esto era una profecía que estaba escrita desde antes y se estaba cumpliendo justo enfrente de los ojos de ellos. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, esto es, que murió, fue crucificado y después resucitó, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Es decir, gente lo vio. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Ellos estaban todavía muy concentrados en el tema de que pues no querían que él fuera reconocido como el Hijo de Dios. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Quizá tiene que ver porque los griegos no eran exactamente... No se esperaba que los griegos tuvieran interés en las promesas que habían sido dadas al pueblo de Israel. Pero al haber un desinterés de gran parte del liderazgo del pueblo de Israel, eso dio una apertura para que los que no estábamos en esas promesas pudiéramos adquirir el beneficio de la salvación. Entonces,
Jesús se dio cuenta que había llegado su hora. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y está refiriendo a su propia muerte. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y eso explicaría por qué a veces, por ejemplo, yo te comparto videos. Es decir, a mí, yo disfruto mi vida, pero me gusta compartir esto. Y esto para Cristo es como morir, porque ya la prioridad de la vida ya no es el placer, aunque te la pases muy bien como quiera, porque tienes muchas bendiciones. Bueno, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Porque cuando tú vienes a Jesús, tú te das cuenta que te pones bajo una estructura de autoridad, donde Él es el capitán. Y entonces nosotros somos los marineros o los soldados. Y nos toca hacer algunas tareas, como compartir las buenas nuevas. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. Por eso si compartes este video, me estás ayudando también a hacer esa tarea. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decían que habían sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no he venido a esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, es decir, la muerte. Y yo, si fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo, es decir, la cruz. Estoy viendo aquí. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir, es decir, la crucifixión. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y así ahora, entre tanto que hay esperanza en Jesús, aprovecha la oportunidad. Llegará un tiempo en que ya no estará abierta esa puerta de oportunidad. Hoy es el día de salvación. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales de ellos, no creían en él. Delante de ellos no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y por eso ahí es importante darle el lugar que Dios tiene y no tener temor de lo que otros piensen o opinan. Si dependiéramos de lo que otros piensen o opinan, no haríamos nada en la vida, porque la gente es de opinión muy diversa. Pero aquí es importante que amemos más la gloria de Dios que lo que los demás piensen. Bien, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Este es el Padre. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo por Él, como el Padre me lo ha dicho. Me gusta eso, su mandamiento es vida eterna. Y Jesús aquí está reconociendo que el poder y la autoridad de Él han sido emanados del Padre.
Por eso la Biblia dice que son uno mismo. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y fuera de mí nada puedes hacer, nos dice a nosotros. Y sin embargo, no es que estamos adentro de Él, de su persona. Pero Él muere en nosotros por su Espíritu Santo. Y por su mismo Espíritu. Y porque estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Somos uno mismo con Él. Y eso es un gran tesoro más, una gran bendición. Pero bueno, yo quería cantar con ustedes una canción. Se llama Temprano yo te buscaré. Dice así. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Cantando. Bueno, esa era la canción que les quería cantar. Y bueno, yo creo que hay algo bien importante. Es de cuando hablaba de los fariseos, ya lo mencionamos, que había líderes que creían en Jesús, pero les daba vergüenza porque implicaba perder no solamente la amistad, sino puede inclusive perder su puesto, su reputación. Sin embargo, Dios nos dice que siempre prefiramos amarlo a Él por encima de nuestra vida. Y cuando decidimos vivir de esa manera, yo creo que disfrutamos más las cosas todavía que tenemos. Porque reconocemos que somos simplemente administradores de los bienes que tenemos. Aunque hayas trabajado por ello y te haya costado un chorro, nada es nuestro. Todo le pertenece a Dios, inclusive nuestra vida propia, ¿no? Pero bueno, gracias por acompañarme. Qué gusto compartir contigo la Biblia, fe y esperanza. En una siguiente nos estamos viendo. Saludos y bendiciones.